que vayan dentro de unas semanas a ver la predicación, yo les recomendaría que vieran el culto entero, porque hay veces en que la introducción forma prácticamente un todo con la predicación, y la verdad es que yo me he sentido así esta mañana con Marina. Yo doy gracias por el grupo de alabanza, pero la verdad sobre todo por la sensibilidad del trabajo. Es que ha conectado perfectamente con lo que es el Salmo. Porque al fin y al cabo, los Salmos es un libro de canciones. Es el único cancionero inspirado del mundo. Hay otros cancioneros, pero este es un cancionero inspirado. Me imagino a lo mejor los muy puretas de aquel tiempo dicen, pero ¿cómo te atreves a cantar una canción, a predicar una canción del cancionero? Bueno, son los Salmos. Los Salmos son un compendio de emociones humanas. Algunos te llevan allá arriba y otros te dejan de bajona. Y la verdad es que cuando empecé a leer el Salmo, pues sí, pues la sensación de bajón fue grande. Porque es realmente un salmo triste, un salmo complicado, un salmo que es de oscuridad, de tristeza y sobre todo, por lo menos para mí, un salmo de soledad. Ahí hay tres imágenes de pájaros que son solitarios. Habla del pelícano, habla de la lechuza y habla de un ave sobre el tejado. Estos pájaros que a veces vemos por ahí posados, solos, abandonados, tristes, en medio del yermo. Y así se sentía el salmista, solo. Quizás en medio de un montón de gente, porque muchas veces el estar solo no implica que no estás con otras personas, sino que te sientes solo en el corazón. Y sobre todo solo cuando sientes o cuando te sientes como si Dios te hubiera abandonado. Hay muchos salmos que presentan situaciones complicadas, a veces problemas que pueden venir como consecuencia de que vivimos en un mundo que está afectado por el pecado. Enfermedad, violencia, injusticia. A veces son situaciones complicadas porque Dios está permitiendo que pasemos por una prueba, que Él permite o que Él envía y que sirven para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos en nuestra vida cristiana. A veces la situación complicada es por la acción del enemigo de nuestras vidas, que está siempre intentando hacer daño, intentando inutilizar, intentando que seamos improductivos. O a veces la situación es como consecuencia de que Dios está castigándonos por el pecado. Y que esa situación de tristeza, de lamento, es la consecuencia de que Dios nos está disciplinando. Porque Dios al que ama, disciplina. Y en medio de esas dificultades encontramos salmos donde el autor se pregunta ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me está pasando esto? Y no entiende la razón. Presenta su situación delante de Dios. Le dice, bueno, la verdad es que aunque no lo entiendo, aunque tengo muchas dudas, aunque estoy en medio de un conflicto, pues confío en ti. Este salmo es un salmo de lamento, pero no es de este tipo. El Salmo 102 se incluye en un grupo que se llaman salmos penitenciales. Hay 7 salmos, el 6, el 32, el 38, el 51, 102, 130 y 143. El 17 de noviembre del 2019 tuve el 51, el 9 de enero del 22 tuve el 6 y el 19 de junio del 22 tuve el 38. Cuando vi la lista dije yo, otro más. Walter me dijo, no, te lo cambio. No, es igual, ya estoy acostumbrado. Voy a hacer un libro yo sobre los salmos penitenciales. Quizás Dios y Walter, o Walter y Dios, me quieren decir algo. Qué importante es saber distinguir y reconocer cuál es la causa de nuestra situación. Se llaman penitenciales porque el autor está pasando por una situación en la que no tiene ninguna duda de que el problema es que ha pecado contra Dios.
de que ha hecho algo en contra de Dios y que lo que le está ocurriendo, la situación que está pasando, no es otra cosa que el resultado de sus acciones y de la justa disciplina de Dios. Como dije las otras 3 veces y lo vuelvo a decir, hay que manejar esto con mucha delicadeza. Una cosa es decir que el pecado produce consecuencias, y es cierto, y otra cosa muy distinta es decir que todos los problemas son causados por el pecado. Marina mencionó, y bien mencionado, a Job. Ese fue el problema de Job, o el problema al que se tuvo que enfrentar Job con sus amigos. Porque en el mundo oriental había una relación causa-efecto inflexible. Si una persona está pasando por problemas, tiene que venir por pecado. Algo ha hecho, algo ha ocurrido, y conforme sea la gravedad de su situación, ahí está la gravedad del pecado. Y bueno, libro de Job, al hombre le pasó todo lo que nos puede pasar por la cabeza, en un plazo de tiempo muy corto. Su familia, sus bienes, su prestigio, su salud. Todo derribado, todo tirado. Y ahí vienen sus amigos a consolarlo. Y después de un tiempo de silencio, que fue lo que mejor pudieron hacer, cuando abrieron la boca, lo fastidiaron. Porque para ellos no les cabía en la cabeza de que Job estuviera pasando por situación tan límite sin haber cometido un pecado gravísimo contra Dios. Y el libro de Job, ahí está el libro de Juan Hofmann, entre otros, es un diálogo entre las personas y Job y con Dios sobre por qué. Y Dios, al final del libro, reivindica de que Job no había pecado. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Incluso el Señor Jesús, cuando fue a sanar a aquel ciego de nacimiento, le preguntaron, bueno, ¿qué le ha pasado? Este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o pecaron sus padres? Mucho cuidado cuando emitamos una sentencia, porque si no acertamos, y la mayoría de las veces nos equivocamos, el daño que hacemos puede ser mayor y a veces irreparable, y creo que todos conocemos casos. Hace un tiempo escuchábamos un podcast de un predicador chileno, y él decía que siendo joven había pasado por un problema de depresión grave, y el hombre se armó de valor y fue a hablar con su pastor y le comentó lo que le estaba pasando. Y el pastor le dijo, bueno, es que probablemente tu problema es que de verdad no seas salvo. Y dice, bueno, entré con un problema de depresión, salí con un problema de depresión y uno de dudas de fe. Mucho cuidado, hermanos, y en especial aquellos que lideran o lideramos, mucha sensibilidad. Pero en este caso hay pecado. Y la Biblia me gusta por muchas razones, y una de las que me gusta es porque es un libro honesto. Tú coges las biografías de los grandes líderes religiosos de todos los tiempos y es una perfección absoluta. Personas que levitan, que no caen, que lo hacen todo bien. Son como Superman, que le rebotan las balas, o sea, no les pasa nada. No se manchan de ninguna manera. La Biblia no es así. La Biblia es un libro honesto, porque nos presenta a aquellos grandes héroes, como hemos cantado en última canción, a David, a Moisés, a Jacob, personas en las cuales Dios obró en su vida de una forma poderosa y tremenda. Y están ahí sus historias. Pero también nos muestra sus caídas, sus fallos, su pecado. Hombres y mujeres de carne y hueso, como tú y como yo, con sus problemas, con sus dificultades, con sus fallos y sus caídas. La Biblia no esconde el pecado de los creyentes, ni tampoco les quita valor, los pone en su justo equilibrio, porque esa es una de las realidades. El creyente, los creyentes, aunque no debiéramos, la realidad es que seguimos pecando. Cambiados, transformados, lavados por la sangre de Cristo, podemos caer a veces en lo más bajo y en lo más terrible.
Y esto nos puede pasar como individuos, como personas, pero también como conjunto. Cuando acudimos a la Biblia encontramos no solamente el relato de hombres y mujeres creyentes pasando por el pecado y la rebelión contra Dios, sino que es casi una constante la rebelión del pueblo de Dios, de la nación de Israel, contra aquel Dios que les había libertado con mano poderosa y que había hecho prodigios a favor de ellos durante muchísimo tiempo. Y este pecado, como nación, hizo que tuvieran que sufrir terribles consecuencias. Esta realidad de que el creyente peca, pues evidentemente no es una licencia para dejarnos llevar. Dice, bueno, ya que no voy a conseguir no pecar, pues venga, me voy a dejar llevar. No, todo lo contrario. Hay que estar atentos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero creo que es importante que nos coloquemos en la perspectiva correcta, de que nuestra naturaleza humana está ahí y que como creyentes, durante el tiempo que estemos en este mundo, hasta que el Señor nos lleve a su presencia de una u otra manera, la realidad del pecado va a ser algo que va a pasar en nuestra vida. Y de esto nos habla el Salmo 102, un salmo de bajona, un salmo triste, un salmo que la verdad es que da penita como el niño este. Vamos a leer el Salmo 102 y luego vamos a considerar algunas cosas sobre el mismo. Salmo 102. Dice así la palabra de Dios. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por hacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados de muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. He empezado suave, he ido aumentando, porque creo que así es el Salmo. Y por eso lo he dividido, para variar, solamente en dos partes. En vez de tres, hoy voy a tener dos. La primera encontramos una condición desastrosa. Versículos del 1 al 11. La verdad es que da penita. Da penita ver la situación de este ser humano. ¿En qué circunstancia está? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues no da demasiadas pistas sobre el problema exacto ni sobre la persona. Hay algunas personas que sugieren
que es un salmo de David. Personalmente yo creo que no cuadra de ninguna manera, porque habla acerca de la restauración de Sión, de volver a reedificar una ciudad que se ha destruido. Y claro, en los tiempos de David, pues aquello no había pasado. Es algo que pasó tiempo después. Cuando se habla de Sión, pues se está refiriendo a Jerusalén, ya que es una de las colinas sobre las que está establecida esta ciudad. Así que lo más posible es que se trate de un salmo escrito después de la destrucción de Jerusalén, casi probablemente en tiempos del cautiverio del pueblo de Dios en la región de Babilonia. También es muy probable de que no esté hablando sobre sí mismo, de que esté hablando acerca de un sentimiento general como nación. Y bueno, Marina pues nos dijo algo, Fer me pasó los apuntes del devocional y dice algunas cosas más, y Walter mañana dirá otras. Pero bueno, me gusta ver cómo entre todos pues nos completamos. No lo veo como una competencia ni como una, desprestigio, sino como algo que enriquece. Y de hecho, cuando acudimos a la tradición judía dice que este salmo fue escrito por un cautivo en Babilonia. De hecho, en las versiones judías, el título que nos ha inspirado pues es Plegaria de un exiliado. Bueno, y creo que esto nos da un poquito de pista de cuál es la causa del desastre de esta persona. Porque en el Salmo no vemos, como decíamos antes, una búsqueda de una explicación, una interpelación a Dios para que le ilumine y le diga por qué. El salmista tiene claro, bajo mi punto de vista, que el origen no está fuera, sino dentro. La causa de su problema, como hemos visto en el versículo 10, es el enojo y la ira de Dios. Una disciplina que ha caído a causa del pecado y que se ha manifestado en que sus enemigos le han derrotado, que sus enemigos le han humillado y que aunque ya ha sido derrotado y ha sido humillado, aún todavía siguen humillándole en medio de su derrota. Burla, desprecio. Pero lo que realmente le duele al salmista no son las consecuencias prácticas de su pecado, sino lo que más le duele, lo que manifiesta su angustia, es porque eso ha causado una separación entre él y Dios, ya sea como individuo o como pueblo. No vemos aquí un énfasis en la derrota militar, en la pérdida de prestigio, en la destrucción de las ciudades o del templo, en haber sido llevados a una tierra extraña con una lengua, con unos dioses, con unas costumbres completamente diferentes. Nos habla de pérdida de comunión con Dios. El Salmo expresa una situación anímica que afecta a todo su ser, a su mente y a su cuerpo. Da pena ver a alguien así. Cuando vemos una persona que se siente abandonada por Dios con o sin razón, es alguien digno de compasión. El mayor dolor del creyente no viene por la naturaleza del castigo, no viene por la situación en la cual se ve abocado como consecuencia de su pecado o de la disciplina de Dios, sino que el mayor dolor del creyente es sentir que ha pecado y que le ha fallado a Dios. Cuando le fallamos a una persona, a un ser humano cualquiera, a un amigo, a nuestro esposo, quizás lo que más nos duele es esa sensación de culpa, esa sensación de vergüenza. A veces casi ni somos capaces de mirar a la cara. Para esto los niños son especiales. Yo estoy haciendo un curso de teología de una niña de 3 años que cuando le has reñido porque ha hecho algo mal, pues se mete en una esquina y casi no es capaz de hablarte. Tienes que acercarte a ella para decirle, no, ya está, ya ha pasado. Y así nos sentimos.
No es nuevo, eso pasa en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que tuvieron vergüenza y se escondieron de Dios. Y cuando perdemos esta comunión con Dios, versículos 1 y 2, pensamos que Dios ya no quiere saber nada de nosotros. Bueno, Dios, escúchame. Por favor, óyeme, porque ya sé que estás enfadado conmigo, pero por favor, escúchame. Perdemos las ganas de vivir. Versículos 3 y 11. Estamos tristes, abatidos. Incluso perdemos el apetito. Dice que su carne se pega a sus huesos. Pierde las ganas de comer, pierde las ganas de todo. Buscamos la soledad, nos apartamos, nos hacemos más solitarios. Nos afectan mucho las palabras de otras personas. A veces estamos excesivamente sensibles y nos lo tomamos todo a mal. Y cuando los enemigos lo saben, aprovechan la situación para chincharnos más y para hacernos sufrir más. Pérdida de comunión con Dios. Porque el pecado siempre, 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 siempre produce separación con Dios. Y cuando nos ponemos fuera de su protección, cuando nos colocamos fuera de su cuidado, cuando dejamos de sentir su tierna mano sobre nosotros, nos sentimos totalmente abatidos. Y esta es la situación del salmista. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sido consciente de que le has fallado a Dios? ¿Alguna vez has sentido de que Dios tiene razones más que suficientes para olvidarse para siempre de ti? ¿Alguna vez has buscado la soledad? ¿Has perdido el apetito físico y espiritual? Dejando muchas veces de congregarte por vergüenza, por sentirte incómodo, pensando que ¿qué haces tú en la presencia de Dios si le has fallado? ¿Qué podemos hacer en esos momentos? No son fáciles de manejar, pero doy gracias porque una de las últimas canciones que eligió Marina, y vuelvo a decir, es importante, a veces la persona que preside parece que está haciendo un bingo evangélico, ¿no? Vamos a cantar el 56, el 15, el 88, pero a veces la cosa va sobre ruedas y hemos cantado Contempla a Dios. Contempla a Dios. Por eso en los versículos 12 al 28 vamos a ver un consuelo divino. Un consuelo que parte de contemplar y de mirar a Dios. Déjame hacerte otra advertencia. Mucho cuidado con las recetas mágicas y las recetas rápidas. Hay muchos libros ahí de 4 consejos para salir de depresión, 7 consejos para restaurar tu salud espiritual. Y hoy en día hay muchos predicadores cristianos que parecen más gurús o coaches, gente que da buenos consejos y que te hacen pues sentir como que todo es muy fácil, de que el problema lo tienes tú, de que no sabes. Bueno, mucho cuidado, mucho cuidado. Es bueno que busquemos ayuda y a veces ayuda profesional. A veces necesitamos ayuda profesional, además de ayuda espiritual. Es otra cosa que hay que ser muy cuidadoso para saber discernir. Porque muchas veces el problema no es porque no sepamos dónde encontrar el consuelo, sino, como decía antes, nos da vergüenza acudir a la fuente de consuelo. Sabemos que la fuente del problema es nuestra relación con Dios, pero nos cuesta romper con la dinámica y dar ese primer paso de acercarnos a Él. Es una actitud muy humana. ¿Cuántas veces cuando nos apartamos de alguien nos cuesta vencer esa sensación? Y cuanto más tiempo pasa es más difícil y a veces es imposible. Hay personas que han dejado de congregarse durante años y cada vez es más difícil porque les cuesta. A veces pensamos que hay que volver a ganarse primero el favor de Dios. Bueno, primero voy a intentar ganarme su favor.
ya que le he fallado, pues voy a intentar hacer, no sé. No hay nada que podamos hacer para compensar a Dios por nuestro pecado. Esto no funciona así. Y el salmista contempla a Dios. Consigue, en medio de esta soledad, de este abatimiento, de esa tristeza, consigue por un momento pues pararse, levantar sus ojos y ver a Dios. Y hay dos cosas acerca de las que habla el salmista, a las que se aferra para poder dejar atrás esa situación de soledad. Y la primera cosa en la cual el salmista se fija es en la misericordia de Dios. Nunca hay mérito en nosotros para que Dios actúe a nuestro favor. Jamás. Ni para nuestra salvación, ni para nuestra vida cotidiana. Si estamos pensando que de alguna manera podemos ganarnos o garantizarnos el favor de Dios con nuestra conducta, con nuestra justicia, con nuestras obras, estamos totalmente equivocados. No hay nada que fuerce a Dios a actuar a nuestro favor. Nuestra relación con Dios a todos los niveles no está basado en nosotros. Está basado en la misericordia de Dios. Y la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una historia en la que Dios, frente al fracaso continuado del ser humano, ha decidido mostrar su misericordia de una forma amplia. Un Dios que es amplio en misericordia. Un Dios que es grande en perdonar. Un Dios que muestra su misericordia no desde el jardín del Edén. Porque a veces decimos, mira, ahí en el jardín del Edén, cuando Dios echa a Adán y Eva, pues hay una promesa de Dios. Ahí Dios empieza a mostrar su misericordia. No, estamos muy equivocados. Dios empieza a mostrar su misericordia desde antes de la creación del universo. Porque antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, antes de que Dios creara al ser humano, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía que el ser humano iba a pecar y rebelarse contra él, porque ya había pasado con los ángeles. Y Dios, en su misericordia y en su soberanía, decide preparar un plan de salvación para la raza humana y no para los ángeles. Esto es un tema muy interesante. Dios decide mostrar misericordia para el ser humano. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la caída. Y por eso toda la Biblia es un relato en el cual la misericordia de Dios brilla con luz propia. Es la esencia de Dios. Forma parte de su naturaleza. Y cuando comparas al Dios de la Biblia con los ídolos, con los dioses que encontramos en las naciones que rodeaban Israel y a lo largo de la historia, una de las grandes diferencias es que Dios es un Dios de misericordia. No es un Dios implacable, justiciero, un Dios sin ningún tipo de compasión. Es interesante ver que hay un proceso en el pecado hasta que Dios juzga. No es algo inmediato. Dios es lento para la ira y Dios es grande, misericordia. Lo dicen tres salmos, el Salmo 86, el 103 y el 145. Y Dios no actúa inmediatamente en cuanto pecamos. Mira, pecaste. No. Dios trata con nosotros antes de su disciplina. Y Dios podía hacerlo antes. Hay una película así, ya tiene sus añitos, Minority Report, que hay un cuerpo de policía que de una forma extraña, que no voy a desvelar, así la podéis ver, pues consiguen saber que una persona va a cometer un delito y lo detienen y lo juzgan antes de que cometa el delito. ¿Dios podría hacer así? Claro que podría. Pero Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Y el salmista encuentra consuelo en un Dios de misericordia, que sabe que llegará el momento en que Dios intervendrá con poder y habrá una restauración.
que Dios no es alguien a quien le gusta estar enfadado para siempre con alguien. Y esta misericordia de Dios es algo que se demuestra de una forma especial en la historia del pueblo de Dios. Porque habla de Sión, habla de sus piedras, habla de que va a llegar el plazo, habla de que las naciones van a ver lo que Dios hará y se sorprenderán. ¿Os suena algo? Lo hemos estado viendo estos últimos meses. Libro de Esdras, libro de Esther, libro de Nehemías. Es cierto que Dios permitió el cautiverio. Es cierto que Israel pecó y tuvieron que sufrir algo que nosotros no podemos entender desde nuestra posición occidental en el siglo XXI. Pero Dios les sacó de allí. Todo el dolor que tuvo que pasar durante ese tiempo, las invasiones, el traslado a países extraños. Cuando llegó el momento, Dios actuó. Y hemos visto cómo es cuando Dios actúa. Moviendo los hilos de la historia, tocando corazones de personas inconversas, para generar las circunstancias adecuadas, preparando y levantando a personas creyentes para ser instrumentos en sus manos y que Él reciba toda la gloria. Y lo seguimos viendo hoy. Si abriéramos un tiempo libre en el cual pudiéramos cada uno de nosotros dar testimonio de la misericordia de Dios práctica en nuestras vidas, estaríamos aquí no sé hasta cuándo. Porque Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Porque Dios sigue actuando con poder a favor de los suyos y para su gloria, levantándonos de las cenizas del pecado. Su misericordia. Otra cosa que el salmista contempla o considera es la eternidad de Dios. Uno de los temores que él expresa es que se acabe su vida. Dice, no me elimines en mitad de mis días. Ya no es un niño, ya no es un chavalito, ya no es un jovenzuelo, ya es alguien como yo, en la mitad de sus días, digamos. Una persona con madurez de años, no de la otra. Una persona que ya ha vivido experiencias, que ha hablado pues, en los versículos anteriores de que la vida pasa rápido. Y la vida vuela, El tiempo pasa volando. Y ahora, por ejemplo, me pasa que a veces me aparecen recordatorios del almacén de fotos. Dice, hace tantos años, y vas ahí y dices tú, pero ya han pasado, pues sí, el tiempo pasa. El tiempo vuela y cuanto más estás en la mitad de los días, te das dando cuenta de que el tiempo vuela. Que la vida humana se escapa. Que va a una velocidad completamente impensable. Pero frente a esa vida humana que se escapa, tenemos un Dios eterno. Hay un ser que trasciende al tiempo. Alguien a quien no le afecta el tiempo. Que no envejece, que no cambia, que no pierde su poder. Un Dios eterno que permanece fiel. Alguien que tiene el control de la historia con mayúsculas, pero también de la historia con minúsculas, de tu historia y de mi historia. De lo que pasa en mi casa, de lo que pasa en mi trabajo, de lo que pasa con mi familia, de lo que pasa con mi salud, de lo que pasa con mis aspiraciones, con mis sueños. Dios tiene el control. Un Dios eterno que tiene todo el poder para realizarlo cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Un Dios eterno. Y el salmista, cómo no, una de las formas que tiene de considerar la eternidad de Dios es levantando su vista del suelo y ponerla en los cielos. Cuando veo el firmamento, obra de tus manos, el cielo y la tierra que tú formaste. Es una de las cosas que últimamente pues le estoy cogiendo mucho cariño. Hay algún culpable que está por ahí atrás. Contemplar el cielo. Contemplar las estrellas.
Pensar en esas distancias enormes que separan unas estrellas de las otras. Y pensar que si yo quisiera ir a esa estrella, no podría llegar en todos los días de mi vida. Pero hay un Dios que tiene el dominio de todo eso. Un Dios que ha puesto el firmamento en cada sitio. La verdad es que es espectacular. Un Dios eterno. Un Dios que ha prometido guardar a los suyos y darles un futuro final glorioso. Un futuro final glorioso que no merecemos y que un día llegará. Llegará el día en que estaremos con Él para siempre. Y dejaremos esta vida afectada por el pecado, trastornada por el pecado, todo el dolor que pasamos aquí, todas las contradicciones, todo el sufrimiento, y estaremos siempre con el Señor. ¿No tienes ganas de que pase esto? ¿No tenemos ganas de que pasen todas estas situaciones difíciles que vivimos en esta tierra y estar con Él por toda la eternidad? No va a ser un culto eterno. A veces, yo de pequeñito era uno de los problemas que tenía. Como me aburría mucho en los cultos, siendo pequeñito pensaba, un culto eterno, eso va a ser interminable. Y me imaginaba, claro, uno es pequeño, pues los himnos tan largos y predicaciones. Y si a veces me cuesta aguantar una hora, una eternidad. No, bueno, sí, una eternidad va a haber adoración, va a haber alabanza, pero vamos a trabajar, ¿eh? No sé de qué, no sé de qué manera, pero no vamos a estar mano sobre mano. Pero lo más importante no va a ser lo que dejemos atrás, no va a ser la Jerusalén celestial, las calles de oro, quizás la posibilidad de explorar ese universo que tenemos delante, no lo sé. Pero sobre todo la posibilidad de contemplar a Dios en la bendita persona del Señor Jesucristo, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos y a quien veremos con el cuerpo glorificado que recibió después de vencer la tumba. Yo no sé si estás en un momento de abatimiento por pecado en tu vida o por otra. Hay muchas situaciones. Pero la palabra de Dios, no yo, te invita a que levantes tu vista, que contemples a Dios, que te goces en Él y que Él, que es ese Dios de gracia, de misericordia, de compasión, ese Dios eterno y poderoso, sea el que te levante del pozo, el que te saque del pozo y que puedas volver a vivir una vida de gozo y alegría en la luz de su presencia y a la luz de su palabra. Padre amado, gracias por tu palabra bendita. A veces se nos hace dura, difícil o complicada, pero tú la has dejado ahí, Señor, para que nos demos cuenta de que muchas veces pasamos por esas situaciones. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias por su honestidad, porque podemos encontrar en ella consejos para todo tipo de situación. Te pedimos, Señor, que si de verdad hay pecado en nuestra vida, lo primero que hagamos sea confesarlo, reconocerlo delante de ti, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y que seamos capaces de restablecer esta relación de comunión que tanto necesitamos y que tanto anhelamos. En el nombre de Jesús.